Seguimos compartiendo lo que comenzamos hace 2 domingos ya, un tema que he titulado La vida abundante. Y empezamos a hablar el domingo pasado acerca de las compuertas que frenan ese fluir. Y comenzamos la primera compuerta, que es la desobediencia. Decíamos que necesitamos realmente creer y obedecer la palabra, que una de las raíces fundamentales para la desobediencia es la incredulidad. Y decíamos que si yo creo, obedezco. Y si no obedezco es que no he creído realmente. Y que a veces, en vez de obedecer la voz de Dios, oímos cualquier otra voz, particularmente nuestra propia voz, y la ponemos por encima de la voz de Dios, que está primeramente explícita en su palabra, y eso hace que nos estanquemos y dejamos una invitación a revisar si en algún momento hemos desobedecido la palabra, porque la raíz de eso se llama incredulidad. Vamos a continuar y vamos a leer un pasaje que es Juan 10, 1 al 4, para continuar con el tema. Juan 10, 1 al 4 dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera a todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Así que la manera de seguir en el propósito de Dios es conocer la voz. Solo las ovejas siguen a su pastor. No porque sea su pastor en sí, no porque sea en sí su pastor, sino porque conocen la voz de su pastor. Porque la voz de su pastor es la que va a determinar el camino por donde ande, transitar o ir. Ese es nuestro caso, conocer la voz de Dios. Y la voz de Dios es para todos nosotros. Digámosle: Señor, deseamos oír tu voz. Llevamos tanto tiempo solo escuchando la voz de nuestras emociones, la voz de nuestros sentimientos, la voz de nuestra voluntad, la voz de nuestra carne. Que podamos decirle: Señor, quiero escuchar tu voz que emana del Espíritu. ¿No te has encontrado ante una situación difícil ante la cual reaccionas solamente escuchando la voz de tu interior, la voz de lo que sientes en el momento? Y llega la palabra de Dios y un hermano puede decirte: mira, hermano, tú estás sintiendo esto y pensando hacer esto, pero la palabra de Dios dice esto. Y tú puedes decir tranquilamente: sí, pero yo siento esto, yo lo estoy sintiendo. Entonces pones lo que sientes por encima de la palabra de Dios, que es la que realmente traza el camino. Hermano, pero yo creo esto. Sí, pero mira, la palabra de Dios dice esto, la voz de Dios dice esto. Pero no pueden trascender más. Sino, yo creo, yo siento, y de ahí no se puede ir más allá. Entonces nuestra vida estará estancada. Y solamente vamos a vivir de lo que dictan nuestras emociones, de lo que dicta nuestra alma, y no de lo que dicta la voz de Dios. ¿A través de dónde? De nuestro espíritu. La voz de Dios es la que lleva nuestro camino, es la que traza nuestra vida. Y si mi vida solo llegó hasta un punto y está estancada, es porque hemos perdido la voz de Dios. ¿Dónde está la voz de Dios? Preguntará alguien. Bueno, la palabra de Dios es verdadera. Ella es la que me guía y me muestra el camino. Pero yo no veo más camino sino este en el que estoy. ¿Dónde está la voz de Dios? Pregunto. Sí está. Solo que nosotros tenemos que aprender a escucharla. Y aprender a escuchar la voz de Dios es negarme a la voz de mis sentimientos, a la voz de mi creencia, a la voz de mi carne, a la voz de mi egoísmo. En la medida en que yo me niegue a escuchar esas voces, aprenderé a escuchar la voz de Dios. Mis amados hermanos, para escuchar la voz de Dios tenemos que renunciar a nosotros mismos. Porque nosotros tenemos demasiadas voces. Y desobedecer a Dios es simplemente dejarlo a un lado. Es decirle: bueno, Dios, tú dices esto, pero yo creo otra cosa. Y mejor hago aquello. Entonces es muy bonito lo que tú dices, pero yo prefiero hacer esto. Al decirlo hacer esto, dejamos a Dios de lado. Y la verdad, yo creo que es bien delicado dejar a Dios de lado. Por ejemplo, si Jaime me dice una cosa y Carlos otra, si yo al escoger creer lo que dice uno, dejo al lado lo que dice el otro. Y aquí hay una enseñanza espiritual. Si obedezco a Dios,
es porque siempre estaré de parte de Dios. Pero la desobediencia tiene otra base aparte de la incredulidad, que es tremenda, y yo prefiero creer que no es el caso de nosotros los cristianos, pero lamentablemente sí lo es a veces. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Y esa otra raíz es rebeldía. Así que la otra base o raíz de la incredulidad se llama rebeldía. Sí, yo sé que es así, pero yo quiero hacerlo así. Y eso es rebeldía, que a sabiendas de que está mal hacerlo, por donde a nosotros nos parece, lo hacemos así. Eso es rebeldía. Y debes examinar si tu caso es de desobediencia y estás en la incredulidad por escuchar otra voz que no es la de Dios, o es porque simplemente te ha dado por ser rebelde. Estas dos actitudes son las que engendran la desobediencia: incredulidad o rebeldía. Y un caso que nos da un buen ejemplo es Abraham, que desobedeció a la voz de Dios no en el propósito, sino en la forma. Y voy a explicar esto un poco más. Vamos a leer dos textos. Primero, Génesis 11, versículos 31 y 32. Dice así: y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Ahora leamos Génesis 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Bueno, aquí nos dice que Taré tomó entonces a Abraham, Lot, las mujeres, y se fue a Canaán, y pararon en Harán. Aquí parece como si Dios le hubiera hablado a Taré, porque Taré fue el que hizo esto, y no Abraham. Aunque después dice, pero. Y vamos a ver que la palabra de Dios no se contradice en ningún lado. Miren lo que dice Esteban en este pasaje, Hechos 7, versículos 1 al 4. Hechos 7, 1 al 4. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. La voz de Dios no fue para Taré, fue para Abraham. ¿Cuál fue la voz de Dios? Sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Abraham obedeció porque la Biblia lo dice así, por eso lo digo. Hebreos 11:8. Miren lo que dice Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Pero Abraham obedeció en el propósito, pero no obedeció en la forma. Repito, Abraham obedeció en el propósito, pero no obedeció en la forma. Salió, pero no en la forma, como Dios le había dicho. Dios le dijo: deja tu tierra y tu parentela. Y la Biblia dice que se fue con Taré y Lot, su padre y su sobrino. Pues bien, esta desobediencia, aunque él obedeció en el propósito, le causó problemas durante el propósito de Dios. Y este puede ser nuestro caso, que aún estamos bajo el propósito de Dios, pero no estamos bajo las formas de Dios o en las formas de Dios. ¿Qué pasó? Bueno, ellos tenían que salir a Canaán. ¿Y llegaron a dónde? A Harán. Y Harán queda en la parte norte de Israel. Y se quedaron allí hasta que Taré murió. Ahora, ¿saben qué quiere decir Taré? Mira qué interesante. Taré quiere decir el que detiene o el que se detiene. Entonces, simplemente por no haber obedecido a Dios, también en la forma, se llevó a su parentela y no pudo seguir su camino a Canaán
hasta que su padre murió en Harán. Solo hasta que su padre murió, Abraham pudo seguir el propósito de Dios. Vamos a parafrasear un poco esto aquí, esta frase anterior. Solo hasta que el que se detiene murió, él pudo seguir adelante. Voy a repetirla. Solo hasta que el que se detiene murió, él pudo seguir adelante. ¿Cuántos de nosotros hemos desobedecido a Dios y hemos traído entonces de nuestro llamamiento y visión de antes cosas que ahora están interfiriendo en el propósito de Dios? Solo podremos seguir en el propósito de Dios hasta que eso de atrás muera. Tantas cosas, pueden ser tantas, que Dios ha pedido que dejemos. Taré tuvo que morir para que siguiera el propósito de Dios con Abraham. El propósito de Dios se estancó en Harán. Ese propósito de Dios era Canaán y estaban en Harán. Y todavía faltaba mucho camino de Harán a Canaán. ¿Tenía que morir Taré? Pregunta interesante para que nos la hagamos. ¿Qué debe morir en nosotros para seguir nuestro camino y propósito en Dios? Pregúntate, tú que me estás viendo y me estás escuchando, ¿qué debe morir en ti para seguir tu camino y tu propósito en Dios? Ahora, el asunto no termina ahí. Lot, su sobrino, también era su parentela. Y le pregunto, ¿no fue Lot un gran problema para Abraham? Sí lo fue. Por allá se metió en no sé qué rollo, lo hicieron prisionero y a Abraham le tocó rescatarlo. Y luego viene todo lo de Sodoma y Gomorra. ¿Se dan cuenta ustedes? Vemos aquí el propósito de Dios, el fluir de Dios, deteniéndose por desobedecer. Puede ser que tú estés obedeciendo el propósito, pero no la forma. Y Dios quiere una obediencia total para que nuestra vida fluya tranquilamente y limpiamente. O sea, no solo obedecer en el propósito, sino en la forma de hacer el propósito. ¿Cuánto tiempo no estaría detenido el propósito de Dios con Abraham en Canaán? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar Dios para que pudiera seguir Dios con su propósito con Abraham? Bueno, tuvo que esperar hasta que Taré muriera. Que está estancando o retrasando la vida de Dios en nosotros, en ti y en mí. Porque Dios quiera que lo que estanca nuestras vidas muera para que el propósito de Dios con nosotros siga adelante. Y en este aspecto espero dejar unos cuantos interrogantes sobre los cuales meditar. Porque muchas veces nuestras vidas están estancadas. ¿Por qué la vida de Dios no fluye? ¿Por qué el propósito de Dios pareciera como que desapareció? Sencillo. En primer lugar es por desobediencia, basado en incredulidad o en rebeldía. He preferido no hablar de rebeldía, que Dios nos hable a cada uno de nosotros, ¿no? Tal vez muchos de nosotros decíamos, hemos entrado en un estancamiento, pero eso no es la vida cristiana que Dios quiere. Vida abundante, una vida sin límites, una vida dinámica, que lo que hoy es ya no es, porque mañana viene algo nuevo. Y lo de mañana no permanece porque pasado mañana Dios se va a mover de nuevo. Y ninguno de nosotros debiéramos ser conocidos por lo que fuimos ayer. Porque siempre Dios está actuando en mi vida. Y nunca nadie debería ser señalado por algo, porque Dios tendrá que estar cambiando nuestro corazón siempre. Esta es la vida a la que Dios nos lleva. Tal vez en medio de nosotros ya nos tildamos unos a otros, ¿no? No, yo ya sé que Él es así o ella es así. Cuando a nosotros nos pueden señalar de la manera en que somos, es tal vez una señal de que nuestra vida está estancada. Porque la vida de los hijos de Dios ha de ser todo un misterio. Pues nuestra vida cambia, se renueva, se perfecciona cada día. O a tal punto que, como dice la palabra de Dios, ¿quién nos juzgará? La verdad, ¿quién puede juzgar a un hijo de Dios? Cuando en realidad lo que está pasando es que la obra de Dios vive haciéndose cada día en mí y en ti. Mira, el rostro de Moisés mostraba la gloria de Dios. Porque la vida de Dios había trascendido aún hasta su rostro y este resplandecía.
Vamos entonces por lo menos a empezar a mirar la segunda compuerta. Esta segunda compuerta la encontramos en Éxodo 14, 8 al 25. Es un texto bien largo. Dice así: y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército. Los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pihahirot, delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto de lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Bueno, en este pasaje tan extenso encontramos la salida del pueblo de Israel de Egipto, que tipifica la salida de nosotros, de nuestra vida en el mundo, y nos dice la palabra de Dios que ellos salieron y que Jehová endureció el corazón de Faraón, pero ese pero lo encontramos en el versículo 8. Ese es un pero importantísimo. Una vez alguien dijo: cuando se está hablando y hay un pero, es que hay problemas. Y aquel problema era para los egipcios, que dice: pero los hijos de Israel habían salido ¿cómo? Con mano poderosa. Ahora, ¿por qué es importante esto, hermanos? Bueno, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, habla de la fidelidad y del poder de Dios. Posteriormente, ellos se van a encontrar ante una situación que era un poco complicada, y era que habiendo salido de Egipto, ahora se encontraban entre el desierto y el Mar Rojo, y no saben qué hacer. Tal vez ellos no tuvieron en cuenta este pero. Si ellos hubieran tenido en cuenta este pero, no habría sucedido lo que sucedió en el versículo 10, porque dice: los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí los egipcios venían tras ellos. En otras palabras, ¿qué hicieron? Miraron atrás. En vez de confiar en lo que Dios mismo les había dicho, en el poder de Dios y en la fidelidad de Dios, ellos miraron atrás, se encontraban con el mar al frente y con el desierto y el ejército de Faraón al otro lado. ¿Cuál fue el error de ellos? Repito, fue mirar atrás en vez de mirar a Dios. Miraron atrás, ¿y qué fue lo que pasó?
como dice el versículo 10, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Temieron en gran manera, se desanimaron. ¿Por qué? Por mirar atrás. Tenían una circunstancia que les era adversa a ellos, sí, pero Dios estaba con ellos. En vez de mirar a Dios que iba a solucionar esta circunstancia, miraron entonces también lo que venía detrás de ellos, que era una circunstancia peor. Miraron atrás y temieron. Dice aquí que clamaron a Jehová. Y francamente yo no entiendo ese clamor en ese momento por lo que dice en el versículo 11, ¿no? Éxodo 14:11. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Qué manera tan irónica de hablarle a Moisés, ¿no? Lo que le estaban diciendo en otras palabras es que allá no había campo para nosotros morir, que nos sacaste a morir aquí. Allá en Egipto hay suficientes sepulcros. ¿Para qué nos sacaste para morir acá en el desierto? Vamos a leer la segunda parte del versículo 11 y el versículo 12 completo. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Qué palabras tan necias, ¿no? Fueron palabras que salieron por mirar atrás. Bueno, si nosotros traemos esto a nuestra vida, parafraseándolo, lo que diría es más o menos esto. ¿No había suficientes sepulcros en el mundo que ahora nos has sacado para sufrir? ¿Por qué has hecho así con nosotros, Dios? ¿Por qué nos has sacado del mundo? ¿No es esto lo que te hablamos en el mundo diciéndonos, déjanos servir aquí a los del mundo? Porque mejor no fuera servir al mundo que morir en el desierto. Fueron unas palabras bien necias que se engendraron al mirar atrás y no mirar la provisión de Dios. La provisión de Dios ya existía. La provisión de Dios no iba a existir, ya les había sido dada en ese pero. Pero los hijos de Israel habían salido ¿cómo? Con mano poderosa. La mano poderosa del Señor les había sacado y esa misma mano poderosa del Señor les iría a sostener en todo el tiempo. Mas ellos no miraron la mano poderosa de Dios, sino que miraron las circunstancias, miraron lo que había delante. Y como no podían, tal vez por sus propias fuerzas, pasar el mar, volvieron a mirar atrás y su corazón se desanimó deseando lo que había en Egipto, donde duraron tantos años como esclavos, a tal punto que en ese momento desearon estar allí de vuelta. La provisión de Dios ya existía, porque el Señor en el versículo 15 se lo dice a Moisés, Éxodo 14:15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Por qué clamas a mí? Yo ya te di todo, le está diciendo. Ya le había dado ese bastón de mando, esa vara, tipo de la autoridad de Dios. El que le dice, álzalo y divide las aguas del mar. Dile a los hijos de Israel que marchen. Dios no les iba a dar la provisión. La provisión ya había sido dada. Y por eso le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Caminen, no miren atrás, vayan hacia adelante. Yo ya he trazado ese camino. Les he dado el poder a Moisés le he dado el poder para que abra esas aguas, para que ustedes pasen por en medio del seco y yo pueda continuar con mi propósito. Y eso fue lo que Dios les dijo. Y tal vez es lo que nos pasa a algunos de nosotros, ¿no? Que nos enfrentamos, recién nos convertimos, o aún después de mucho tiempo de convertido, a situaciones que tal vez te parecen impasables. Y en vez de tomar la provisión que ya tenemos, miramos para atrás y nos desanimamos y aún, peor aún, deseamos tener lo que tuvimos anteriormente. ¿Cuántos de nosotros apenas nos convertimos, como que se nos voltea nuestra vida y venían una cantidad de negocios prósperos y de pronto como que todo se confunde y se cierra y decimos, bueno, ¿y esto qué fue lo que pasó? Y comenzamos de pronto a hablar, pero es que antes de convertirme a mí me iba mejor. Tal vez es una forma sutil de decir parecido a los egipcios, ¿no? A los israelíes, perdón. ¿Para qué salí de Egipto? ¿Para qué salí del mundo si allí lo tenía todo?
Pero Dios siempre nos va a enfrentar con circunstancias adversas. No para ponernos trabas o obstáculos, sino simplemente para ver qué vamos a hacer. Dios hace esto para que podamos ver su poder y su fidelidad en nuestras vidas. Esa es la provisión de Dios. Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Por qué clamas a mí? Si estamos ante una circunstancia adversa, miremos la provisión que ya tenemos y no volteemos a mirar atrás, porque los resultados no son los mejores. Nuestro Dios es un Dios fiel, poderoso, y su palabra está con nosotros. Moisés levantó esa vara y el mar se dividió en dos. Y lo que era más bien en ese momento impasable, imposible, inquebrantable, se convirtió en la bendición para ellos. Cuando atraviesan esa circunstancia adversa se convierte en su bendición, en la bendición. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mis amados, atravesemos las circunstancias con el poder y la provisión de Dios que ya tenemos. Ya tenemos esa provisión para esta vida abundante en Jesús. Dios nos dice lo mismo que a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Alza tu vara. ¿Sí? Si ya tienen todo en Jesucristo, ¿por qué clamas a Dios, mi amado hermano, si todo lo tienes en Cristo? Es una pregunta que nos podemos hacer hoy. Levanta el nombre del Señor y parte en dos las circunstancias. Pero no mires atrás. En mirar atrás lo que hace es desanimar nuestras vidas. Y no permite que esa calidad de vida, esa vida abundante fluya, sino que más bien nos lleva al desánimo. Hace muchos años, cuando al poco tiempo de ser enviados a Sogamoso, tuvimos una circunstancia difícil. Nosotros pues teníamos un apartamento en Bogotá y veníamos con una situación bien complicada que mi esposa alguna vez les narró. El hecho es que necesitábamos vender ese apartamento y nada que se vendía el de Bogotá, y seguían acumulándose las cuotas y ya estábamos varias cuotas vencidas del pago al banco. Y en medio de todo eso, el Señor le da una palabra a Susana, y es esta palabra: dile que use la autoridad y ordene que se abran las circunstancias. Efectivamente, yo hice así. Me paré y en el nombre de Jesús ordené que se abrieran esas puertas. Levanté la vara de la autoridad de Dios y ordené que se abrieran esas puertas. Bueno, no muy pocos días después apareció un cliente y el apartamento se pudo vender y pudimos liberarnos de eso. Es una tremenda historia, pero es una historia simple, pero es una tremenda historia para nosotros porque pude ver la autoridad y la mano de Dios obrando en una circunstancia real en ese tiempo. Continuando con la historia, leamos Éxodo 14, 19, otro versículo del texto que tocamos ya. Dice, Éxodo 14, 19, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Yo creo que los hijos de Israel quedaron confundidos después de esto. Porque ¿qué era lo que les guiaba a ellos? ¿No era esa nube? ¿No era ese ángel? Y en ese momento dice que se apartó. Y tal vez a nosotros nos parezca que nos sucede lo mismo, ¿no? Ahí lo mismo, en que no vemos la guía de Dios de ninguna manera. ¿Qué se hizo la nube? ¿Dónde estamos? Dios, ¿dónde estás? Pues porque la nube siempre iba delante de ellos, ahora estaba detrás. Pero ¿qué era lo que estaba haciendo esta nube? Éxodo 14, 20. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube de tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a nosotros. Mira, mis amados hermanos, a veces parece que la guía de Dios se va. A veces pensamos, ¿qué se hizo el Señor? ¿Por qué nos pone al borde del Mar Rojo? ¿Qué es lo que Dios quiere conmigo? Veo solo el Mar Rojo, no veo la nube. ¿Dónde está el ángel que me guía? Y no sabemos que lo que está haciendo Dios, la guía de Dios, está cuidándolos de las circunstancias adversas del mundo. Y que esa guía, que es luz para nosotros, también está confundiendo a los del mundo. Que nosotros podamos saber, hermanos, dónde y cómo es que está actuando Dios en nuestras vidas, para que podamos ver qué es lo que Dios está haciendo. Se abre el Mar Rojo y los hijos de Israel, los hijos de Dios, pasan en seco. Leámoslo. Éxodo 14, 24 y 25. Aconteció a la vigilia de la mañana
que Jehová miró al campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó la rueda de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. El Señor hizo algo simpático, porque le quitó las ruedas a los carros de los egipcios, pobres hombres, ¿no? Entonces la guía de Dios, lo que nos guía a nosotros, confunde a los del mundo, confunde a nuestros enemigos, confunde a la gente y a las circunstancias que quieren dañarnos. Pero que lo que Dios quiere es que siempre miremos su provisión y nunca miremos atrás. No miremos atrás, porque mirar atrás lo que trae es desánimo. Tal vez el mirar atrás engendra demasiadas cosas en nuestro corazón. En nuestro corazón. ¿Cuántas veces nos ha sucedido eso? Que miramos atrás y vemos familiares y compañeros nuestros que le está yendo muy bien y aún pueden hacer envidia en nuestros corazones. Uno se puede preguntar: bueno, yo me convertí y mire, ¿no? Nada me va bien en cambio. Fíjese aquel cómo le va bien y está en el mundo. ¿A cuántos nos ha pasado esto? Dígame la verdad. No comprendemos lo que Dios está haciendo con nosotros y por mirar atrás se empiezan a crear una cantidad de cosas en nuestro corazón. Y una de esas es envidia. Cuando yo miro atrás nace envidia porque deseo lo que tenía atrás. Y si los hijos de Israel hubieran podido ver desde esa distancia lo que había en Egipto en ese momento, hubieran sentido envidia de cómo se vivía en Egipto. ¿Por qué? Porque su corazón en ese momento deseaba estar en Egipto por no mirar a Dios. Mira lo que dice Proverbios 23, 15 y 16. Vamos a leer un par de pasajes más y terminamos. Dice: hijo mío, si tu corazón fuese sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. O sea, cuando tus labios hablaren cosas rectas, dice la palabra allí, dice el Señor, lo más profundo, lo más íntimo de Dios se alegrará. Así que debemos cuidar nuestra manera de hablar en esa circunstancia. Lo que los hijos de Israel están hablando eran cosas necias. Veamos otro más adelante, el proverbio. Ahora leamos los versículos, Proverbio 23, 17 y 18. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. No será cortada. Lo que Dios tiene para nosotros, mis amados, permanece a pesar de todas las circunstancias negativas. Así que aunque estamos ahora en un momento difícil, no miremos las circunstancias. Lo que Dios tiene para nosotros permanece. Vamos a orar en este momento y darle gracias a Dios. Padre, muchas gracias por lo que tú tienes para nosotros. Estamos en un momento complicado. El mundo, la tierra entera, la humanidad entera está atravesando un momento difícil. Y hay mucha desesperanza, mucho desconsuelo y mucho temor y falta de esperanza, falta de fe y desánimo. Pero Padre, permite que nosotros, tus hijos, nos arraiguemos en tus promesas. Permite que nosotros creamos en que hay una provisión. Permite que nos aferremos a tu provisión, que la tomemos y creamos que atravesaremos esta circunstancia con la autoridad y la provisión y la autoridad que tú nos has dado, y vendrán mejores tiempos, porque lo que tú tienes para nosotros siempre está mejor hacia adelante. Te doy gracias y que esta palabra de fe toque nuestros corazones y nos fortalezca, porque veremos la luz nuevamente y lo mejor de Dios está por venir. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis amados. Nos vemos, Dios mediante, próximamente. Que Dios les bendiga esta semana y sigamos firmes, porque Dios tiene todo bajo control.